chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM et aussi por l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, nous sommes ici nous sommes. C'est une émission pluriethnique, multiculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Buenos días, queridos escuchas de Frecuencia París Pluriel, que transmite por el 106.3 del FM y que también llega a ser su señal en el internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Esta es una emisión multiétnica, pluricultural, poliglota, desde París para el mundo entero. Pues bien, hoy domingo 26 de febrero, el último domingo del mes, que es bisiestro, entonces estamos en pleno invierno con corrientes de aire frío, pero realmente muy contentos porque ha salido el sol a iluminar nuestras existencias. Así es que si les falta metabolizar la vitamina D, no pierdan el tiempo, salgan a tomar el sol. Pues bien, en esta ocasión corresponde la emisión a las crónicas de Juanito Guanabacoa. La haremos en español. Mais avant, je veux vous dire, il y a certaines informations culturelles que j'aime vous parler de ça parce que c'est un événement très, très intense. Hop fut toutes les filles que vous connûtes. Hop fut avait un don pour la flûte. Hop fut, il eût fallu que j'en fasse, mais j'ai la bouche trop lasse. Bonjour, je vous invite à découvrir en tout bien tout bonheur ma divette 1900, Mademoiselle Maya en ut intégrale, lundi 12 décembre prochain. Y ahora Madame Maya, Mademoiselle Maya, va a se présenter ce dimanche à 18h aujourd'hui dans le théâtre du Gouverneur. S'agit dans les 5 passages de Thionville dans le 19e arrondissement. C'est vraiment une mise de théâtre, une mise en scène de théâtre très, très, très spéciale. Je envoyé une grande salutation à Salon Irma Rose, ici à Irma Tortuga Veloz, selon le nom de sa page à Facebook, et à Charlotte Grenat. Charlotte Grenat présente cette mise en scène avec la musique de Jean-François Barlet et Sophia Rieger. On va voir des textes même écrits par Charlotte Grenat. Je vous invite à cette pièce de théâtre très, très intense aujourd'hui à 18h. Donc, vous avez beaucoup de temps pour se rendre en cet très joli espace teatral. Bien, pues ahora vamos a comenzar nuestra emisión con las crónicas de Juanito Guanabacoa. Pero en esto me voy a dar el lujo de presentarles a ustedes una pieza de Beethoven que está bien intensa y que gracias a su título y fuerza, pues la he escogido para que sea el entretiempo de esta sección de Juanito Guanabacoa.
Pues, ¿por qué la escogí? Pues porque es la patética. Bueno, pues en estas crónicas de Juanito Guanabacoa el día de hoy, pues voy a tomar unas noticias que, pues, nacen, se crean desde las realidades y pasan por el mundo de la transformación de los más medias. Va a ser algo sobre el caos mundial y las noticias del olvido, las noticias del delirio, de las mentiras de mentiras que nos bombardean a diario desde las hegemonías dominantes. Pero, pues bien, vamos a ver que esto es un fenómeno global, que no nada más son los sufrimientos de los países tercermundistas o los pobres oprimidos, sino que se da como un poder hegemónico colonial global y sucede en todas partes del mundo. Pero cuando pensamos en los conflictos bélicos, saltan imágenes producidas por los más medias, como bien evocado en el título, y lo que se atraviesa, perdón, lo que se atraviesa en este momento pues es Ucrania, la guerra en Ucrania. Pero si pensamos que en Francia está en guerra, alejamos las imágenes del infierno que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y hoy todo es normalidad. Hay clases y vacaciones, fomento al consumo y un fantasma de pánico a la pandemia. Esto de los bombardeos nucleares, mientras crece el desempleo, se polarizan los gobiernos entre derechas bélicas e izquierdas prosistémicas, la gente va normalizando las violencias. Los mundos terceros quedan relegados entre la indiferencia y los organismos internacionales que lucran con la pobreza y la miseria. Es un mundo de contrasentidos. Temas obligados para la reflexión exigen información y requieren de investigación que implica tiempo que muchos no tienen, muchos no tenemos por estar en busca de la supervivencia. Muchas veces nos dicen, ay, qué bueno que tienes trabajo, tienes 3 trabajos, pero uno no sale de pobre. Bueno, pero basta decir, por ejemplo, para evocar ese contrasentido del war business, como he llamado genéricamente al negocio de la guerra como motor de la misma economía global. Si decimos África y vemos el pasado reciente que aún es presente social, que contiene problemas no resueltos con imprevisibles consecuencias para toda la humanidad, pues me retraigo al 2021, donde hubo 2 golpes de Estado en Mali. En 2022, 2 golpes de Estado en Burkina Faso, que han sido provocados y no precisamente por un acto divino, por una magia negra, por la suerte, sino por la importación e imposición del war business como huella colonial, como sistema que impere y genera dividendos para las potencias que sabemos intervienen sin pruebas en contrario. No estoy acusando, no estoy diciendo, estoy dando un parecer. Seguimos en 2021-2022 y hubo esto poco se supo de una intervención militar en Libia que provocó la desestabilización en el área. ¿Qué hace el ejército de Francia en la región, por ejemplo, en Mali? Han concluido algunos analistas que Francia ha tenido una relación de amo-esclavo, persistiendo políticas colonialistas. Esto de las fuentes abiertas de información pública. De esto habría que hablar más luego, con más pelos de la burra en la mano, porque es un tema interesante y, como digo yo, estando en guerra, porque hay participación activa de estos gobiernos europeos en la OTAN, pues no se vive, perdón, no se vive aquel ambiente social que existió durante pues la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde pues era patético el pánico, los desplazamientos sociales, los bombardeos aquí en la Ciudad Sol. En América Latina, veamos las acciones del imperio hegemónico en esta región. Ya lo sabemos quién es. Es el país de el más allá del río Bravo. Vemos que hay juicios que no es justicia, porque se dio en México
últimamente la condena a un exfuncionario de primera línea de seguridad nacional, del que voy a hablar, y que bien pues ha destapado una cloaca que todavía no sabemos hasta dónde tiene implicaciones la condena de Genaro García Luna en Estados Unidos. Pero sabemos que esos juicios de justicia, entre comillados, pues no son precisamente de justicia, son batallas legalistas o litigios que son confrontaciones de poderes bajo intereses políticos siempre condicionados a la imposición de acuerdos, pactos, cuando se tiene alguno de los confrontados de los huevos, es decir, de condicionados. Pero pues me preguntarían, oye, si es un litigio es algo positivo. Bueno, si tomamos una definición de Amnistía Internacional, por ejemplo, sobre el litigio estratégico, en el caso de los derechos humanos es un litigio estratégico cuando se está diseñado conscientemente para promover la aclaración, el respeto, la protección y la realización de los derechos. La idea es cambiar las leyes políticas y prácticas y obtener remedios o reparaciones tras las violaciones a esos derechos humanos. Se trata a menudo de concientizar a la población sobre una injusticia. ¿Qué pasa cuando esos litigios son estratégicos bajo los intereses de gobiernos hegemónicos? Así es que, pues, de ahí, tomando esa definición, sabemos que lo que vaya a suceder en el juicio de Genaro García Luna tendrá implicaciones políticas entre las relaciones de mi país y los Estados Unidos. Estados Unidos vuelve a poner un ejemplo. Ha permitido y ha usufructuado los beneficios generales por la delincuencia organizada y la corrupción en el gobierno de Mexic Rancho, como llamo a mi país coloquialmente. Como ejemplos, pues tenemos el mismo huachicoleo o robo de combustible a las redes de Pemex, que, bueno, son tales y probadas las asociaciones criminales que llegan a vender ese producto robado a los Estados Unidos, a refinerías que han sido y se sabe dueños de exfuncionarios que han sido expresidentes en los Estados Unidos. Y no hablemos de la droga, ¿no? Cada país tiene el derecho, o en los Estados Unidos se abrogan el derecho de decir quiénes son los que les vende la droga a su pueblo. Y entonces, pues hay beneficios que se traducen en facilidades a los carteles de la droga para que vendan su producto en los Estados Unidos. Eso ya lo sabemos. Siempre tras el billetote con organizaciones como la DEA y bueno, pues de pasada condicionamiento obligado para imposición de sus políticas de dominación, salvaguardando los intereses y seguridad nacional del imperio. ¿Cómo puedo sostener esta opinión? Pues Veamos, vamos a ir analizando algunas informaciones que han llegado a mí y que considero muy importantes. Y bueno, pues en México, en su momento, las denuncias no fueron escuchadas, me refiero a García Luna, pero se hicieron desde el ámbito de las alturas legales, de las más altas instancias, como las cámaras de diputados y senadores y el Congreso de la Unión, y menos aquellas formuladas han sido escuchadas por los ciudadanos y periodistas y los pocos diarios independientes que denunciaron las acciones de corrupción de Genaro García Luna durante la presidencia de Felipe Calderón y que ahora saltan. Y bueno, pues esto demuestra que seguimos siendo el patrio trasero de los Estados Unidos porque son ellos los que dictan a quiénes y cómo los van a perseguir. Pues vamos a recoger esas últimas informaciones y pues mientras tanto seguimos entonces con esta situación patética
y musical para entrar en materia. Bueno, pues decía yo que las informaciones que han aparecido recientemente son situaciones completamente novedosas de la última semana, pues nos van a traer el asunto de cómo es que se dieron algunas denuncias y qué es lo que está pasando ahora con la situación de la condena que va a darse el 7 de junio, el tiempo de pena que ha sido impuesta al que ya declararon culpable Genaro García Luna en Estados Unidos. Gracias, diputada presidente. Adelante, diputado. Nadie dirá que el periódico El País apoya a nuestro movimiento. Hoy aparece una encuesta en ese diario español que dice que el 84% de la población mexicana exige juicio a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa por sus vínculos con el narco, particularmente con el Chapo. Pero yo no se los mandé decir. La primera vez que compareció a esta soberanía Genaro García Luna, desde esa misma curul, aquí primero le dije que era un asesino, y ante una torpe intervención de un diputado del PAN, Gil Suárez, que dijo que yo era cobarde, desde mi curul le dije, le estoy diciendo que es un asesino y se lo sostengo, y tiene la tribuna para responderme y no me respondió nunca. En su segunda comparecencia le mostré propiedades por 42 millones y medio, qué lejos de los 700 millones de dólares de propiedades que hoy ostenta. Y yo le dije, ¿cómo haces con tu sueldo de secretario de Seguridad Pública para tener propiedades por 42 y medio millones? Y dijo, es que ahorro mucho. Dijo que su última casa de 20 millones la había pagado a crédito, y en esta tribuna con el secretario de la Contraloría del Gobierno usurpador de Calderón le di en su mano una copia de la escritura pública de que la había pagado de contado. Hoy la unidad de inteligencia financiera que encabeza nuestro compañero Pablo Gómez ha demostrado un daño al erario nacional de más de 600 millones de dólares por García Luna y las empresas familiares que tiene. Calderón habló de una guerra contra el narco para buscar legitimarse después de un fraude electoral que hizo en contra de nuestro movimiento y del hoy compañero presidente López Obrador, y en realidad estaba aliado del grupo del Chapo Guzmán y bañó en sangre el país de manera hipócrita y miserable. Es verdaderamente inaudito que Acción Nacional siga negando hechos tan contundentes. Todos los testigos que presentó la Fiscalía acreditan la entrega de dinero en efectivo a Genaro García Luna. La diputada Zavala dice que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no sabía. Como dice un compañero paniaguado de ellos, Diego Fernández de Ceballos, sabía, y si no sabía es un inútil, pero es evidente que sabía, porque también aquí no se los mandé decir, les dije, del 100% de narcotraficantes que detienen, solo el 1.5% son del grupo del Chapo Guzmán. Nunca Calderón saludó a la madre del Chapo, pero andaba de la mano del Chapo todo el tiempo. Como en su momento Vicente Fox lo dejó escapar de un penal de alta seguridad del Cabeza Hueca, porque viene desde el gobierno de Vicente Fox los vínculos criminales de quienes presidieron el país, primero legítimamente y luego usurpando la presidencia, para proteger al grupo El Chapo Guzmán, y siguió Enrique Peña Nieto durante su gobierno. ¿Por qué
se protegió al grupo El Chapo Guzmán, también lo digo con todas sus letras, porque el gobierno de Estados Unidos decide qué grupo criminal le venda droga a su pueblo y ellos decidieron que fuera el grupo del Chapo Guzmán. Del Rey Zambada estoy hablando, compañera diputada presidenta. Yo pido que si la diputada va a intervenir por Acción Nacional, que lo haga, y si no, que deje de interrumpir y se relaje. Porque yo hablo del narco de narcos llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que el pueblo de México pide que se juzgue. No tienen vergüenza, narcos, protectores de narcos, hacen política con dinero del narco. Le hicieron fraude al presidente de la Cámara, Santiago Krill, en la elección interna de 2006, primero apoyados por García Luna y por el narco. ¡Desvergonzados! Pido, diputada presidenta, silencio, por favor, que pare el reloj. Diputado Gerardo Fernández diputado Noroña, presidente, perdón. Ya hubo cambio. Les pediría, por favor, dejen que el orador intervenga y que lo podamos escuchar. Habrá oportunidad para todas y todos los representantes de los grupos parlamentarios subir a tribuna y expresar su opinión. Vamos a permitirle al diputado Fernández Noroña que continúe su exposición. Adelante, por favor. Una disculpa, diputado presidente, no había visto el cambio. Dice una diputada, no sé de qué partido, que no me enoje. No se confundan, no confundan la pasión con el enojo. Yo hoy, en el Día del Amor y la Amistad, amorosamente les digo que son narcos. Amorosamente les digo que protegen al Chapo Guzmán y lo siguen protegiendo. Amorosamente les digo que no tienen vergüenza. Creen que el pueblo es tonto, pero el pueblo respalda con más del 70% al compañero presidente López Obrador. Ustedes en su marcha pedorra de finales de este mes verán su tamaño y luego verán lo que es el poder del pueblo el 18 de marzo de este año en el Zócalo. Nosotros celebramos la expropiación petrolera, ustedes celebran a Lorenzo Córdoba y a su narco García Luna y a su narco Calderón, que ya anda en Indonesia. Seré curioso, ¿por qué no se presentaron a testificar el cabeza hueca de Fox y el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa? ¿Por qué no fueron testigos de la defensa de García Luna? Sería muy bueno que quienes fueron titular del Ejecutivo de este país, a la buena y a la mala, hubieran ido ahí a decir: García Luna es inocente. Dice Riva Palacio que no se está juzgando a García Luna, que se está juzgando a México. No, no se equivoquen, chayoteros. Se está juzgando a esa pandilla de canallas y criminales que bañaron en sangre al país. A ellos se está juzgando. Porque ayer como hoy, la prensa nacional no sacaba una sola nota de lo que yo aquí dije en tribuna. Ayer como hoy, la prensa nacional callaba porque estaba financiada por los gobiernos paneaguados. Ayer como hoy, la prensa nacional se cubre de oprobio al no poner en el centro de sus notas un juicio tan importante como el que se está llevando a cabo en Nueva York de García Luna. Es una vergüenza. La verdad dice que no tienen pruebas. Dicen que el rey del cash es la gran prueba contra el compañero presidente, pero es cierto, debo reconocer que no expidió facturas de recibo del dinero García Luna. Debo reconocer que no pidió que lo grabaran. Miren, tómenme un video de cómo recibo millones de dólares, pero tiene 600 millones de dólares de propiedades que no puede justificar con un gobierno honesto y legítimo, ni con un trabajo honesto y legítimo. Vuelvo a preguntar, ¿qué hace Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa en Indonesia? Lleva meses fuera del país. ¿Tendrá un poco de temor? ¿Tendrá un poco de preocupación? ¿Se habrá ido a un país donde no haya acuerdo de extradición
por aquello de que ve las cosas muy complicadas? ¿Y por qué los fiscales de Estados Unidos redujeron el tiempo del juicio a García Luna? Porque estaban preocupados de todo lo que está saliendo ahí, que también los inmiscuye, porque así como Calderón sabía, la CIA sabía, la DEA sabía, Obama sabía, el gobierno de Estados Unidos sabía, son una bola de hipócritas y ustedes son unos lacayos que han servido a intereses bastardos en contra de los intereses del pueblo de México. No me enojo. Simplemente siento la indignación que nuestro pueblo comparte y que exige que Calderón vaya a la cárcel y regrese lo robado, junto con quienes desde Salinas a Peña hicieron un daño enorme al país. Neoporfiristas, criminales a secas, pandilla de mafiosos, que hasta sus propios compañeros les hicieron fraude electoral, porque no sé si ya estaba aquí el diputado Santiago Krill, pero sostengo que en la elección interna previa a 2006 de Acción Nacional le hicieron fraude para imponer al fraudulento de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y lo hicieron apoyado por García Luna, que era desde entonces apoyado por el narco. Y también Salinas Pliego y Carlos Slim nos tienen que explicar por qué recomendaron a García Luna para esos cargos y por qué tenían a gente como Cárdenas Palomino trabajando para ellos. La oligarquía, el narco y esos gobiernos neoporfiristas son una sola cosa, pero se les acabó. Les ganamos en 2018, les volvimos a ganar en 2021 y en 2024 no nos van a ver ni el polvo. Regresaré aquí como titular del Ejecutivo a decirles lo mismo que hoy les digo. Les recetaré su medicina permanentemente. Tengan para que aprendan. Larga vida a nuestro movimiento y muchas gracias por su atención, compañeras y compañeras. Hoy se ríen, mañana me tendrán que rendir pleitesía y respeto. Hasta luego. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Bueno, pues vemos aquí dos cosas. En primer lugar, lo que somos los mexicanos folclóricos del idioma, del uso del idioma, como en todos los países. Cuando veo yo aquí algunas intervenciones en el Congreso Europeo o en algunos sitios, pues también se exaltan. Y ahora estamos viendo una situación. ¿Qué pasará? ¿Realmente se destapará una cloaca de complicidades, de omisiones y sobre todo de condiciones que se imponen en el negocio del litigio de la ley en los Estados Unidos, como ya lo sabemos? Bueno, pues hay gestiones de este señor Genaro García Luna, que también denuncié en mi página de Juanito Guanabacoa WordPress desde tiempo atrás, porque eso tiene ya una serie de 14 años. Y bueno, pues las operaciones que han estado avaladas por las autoridades y fueron realmente recomendaciones sobre las operaciones que todo mundo conocía y sabía, pero nadie decía que sabía. Son como, por ejemplo, Rápido y Furioso, que son miles de armas que pasaron con conocimiento a los carteles de la droga, a muchos, porque fueron un chorro de armas. El juego de apoyo a esa justicia que, bueno, la cocaína, como se dice, la guerra que se despertó. Tenemos todavía ya juicios innumerables sobre, por ejemplo, la masacre de Villas de Salvacar en Chihuahua, donde desaparecieron a toda una comunidad, la corrupción inmensa que hay en toda la frontera en relación a estos capos. El diputado... Qué curioso, el diputado Caro Quintero, hay un diputado que se apellida Caro Quintero, la prensa no habló en su momento sobre las pues cosas que se sabían de Calderón y Hinojosa. Ahora, imaginen ustedes $600 millones, que es un daño probado al erario en México, fue producto de corrupción, compra de bienes y de empresas, extorsiones, y que si los presidentes no hicieron algo, pues lo sabemos, ¿no? El Vicente Fox se sospecha de que provocó, facilitó o,
no supo de la fuga del Chapo. Está este señor Fernández de Ceballos, el panista que fue secuestrado y publicitado, una situación así tipo, pues ya hay en la historia algunos secuestros así de personajes que después salen airosos sin que nada les haya pasado y sobreponen su poder, ¿no? Y bueno, pues falta saber todos los implicados, la historia del CISEN, por ejemplo, de fugas de información, de participación del ejército con el mismo secretario Guillermo Galván, que por cierto, tomo esta noticia porque además estuvo agregado militar en la Embajada de España, en la Embajada de México en España. O sea, todos esos cargos de retiros, de acomodos, pues son negociaciones de litigio. Y bueno, pues yo les voy a presentar otra información que también es importante conocer, y todo esto pues nos va a dar el panorama para después emitir doctas opiniones si se llega el caso. Y bueno, pues tenemos que decir que esto que les estoy presentando ha sido generado como noticia durante la semana pasada, durante este mes de febrero. Les dejo ahora con un periodista, Francisco Cruz, que pues concretamente tiene un punto interesante que debe conocerse. Esto fue un resumen de lo que se presentó hacia el final, ya en la última audiencia de alegatos. Es el resumen que tuvimos aquí en Sin embargo al aire. Y ahora, Dani Barragán, vamos a darle la bienvenida al periodista y escritor Francisco Cruz para que nos hable un poco más de estas impresiones acerca del veredicto que dio el jurado. Muchísimas gracias por atender esta videollamada, Francisco. No, al contrario, Perla y Daniela, muchas gracias por la invitación. Francisco Cruz, admiradísimo periodista, pues cuéntanos por favor tu primera impresión sobre esta decisión del jurado allá en la Corte de Brooklyn. García Luna culpable de los 5 cargos que se le imputaron, además de uno extra. Sí, tienes tu razón, Daniela, 5 y 5 veces culpable, además de las agravantes, ¿no? Mira, Daniela, Perla, yo debía estar un poco de júbilo, pero no. La verdad no, está bien lo de García Luna, está bien la culpabilidad. Fue un juicio que se llevó en Estados Unidos, lo armaron para ellos, pero aquí tenemos muchos cabos sueltos. Falta Margarita Zavala Gómez del Campo, falta Felipe Calderón Hinojosa, falta Vicente Fox Quesada y falta Martita Sagún de Fox, pero además todo el séquito que armó en los 2 sexenios prácticamente 2 narcogobiernos, desde Palacio Nacional o desde Los Pinos, donde quiera que estuvieran. Entonces, mira, falta mucho. Me parece que nos deja a Estados Unidos un galimatías judicial todavía que deben resolver las autoridades mexicanas y después presentar algunas cosas a través de la Cancillería a Estados Unidos. Mientras no se complete ese galimatías, mientras no se resuelva ese crucigrama que hay de todas las complicidades del narco en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, todavía como que hay muchas piezas sueltas. Qué bueno que lo condenaron, es un día histórico para este país. Ya, mira, me parece que Genaro García Luna primero se pasó de listo, digo yo, porque intentó, o se fue a Estados Unidos sin saber que lo iban a agarrar, les quiso ver la cara, y después huyó a Estados Unidos y les fue a ver la cara porque se fue a gastar el dinero que tenía. Bueno, partecita, lo fue a presumir, les fue a decir, mira, aquí estoy. Entonces se quiso pasar de listo en 2 ocasiones, le salió mal, tuvo una mala defensa, aunque aquí muchos periódicos, la mayoría se dedicaba a festinarlo, se dedicaba a cubrirlo, lo romantizó en los hechos. Entonces falta Linda Cristina Pereira Gálvez, mira, su esposa, que es su mayor activo para lavar dinero y que fue su analista de inteligencia en el CISEN. Si todo ese grupo que fue con el CISEN, y mira, Linda Cristina Pereira Gálvez, la dejamos fuera porque se casó con él, pero ella fue su analista de cabecera. Falta Maribel Cervantes, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García,
faltan algunos generales del ejército, ya lo dijeron en Estados Unidos, recuerda, con el general secretario 4 estrellas, Guillermo Galván, si falta darle forma. De otra forma, nos podríamos quedar solamente en Genaro García Luna y sería peligrosísimo. Sería muy peligroso. ¿Por qué? Porque se mantienen las cadenas de complicidades que hay a lo largo de todo el país y que trabajaron con García Luna. No puede ser que él solo haya facilitado el traslado, más o menos como de 50,000 kilos, fue haciendo la sumatoria de lo que le mostraron ahí en el proceso, en el juicio. 50,000 kilos, no, tiene que ser un equipo que trabajaba parte en el aeropuerto, parte en las carreteras, y desde la Secretaría de Seguridad, y te digo, las cabezas principales, Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, que lo usó para el trabajo de inteligencia en la campaña presidencial fallida, y luego para la formación de su partido político. Y Martita Sagún, mira, porque ella fue la que lo llevó. Entonces faltan esos 4, los 2 presidentes y las 2 primeras damas, que mira lo que yo insisto, ahora que se habla de igualdad de género, debemos desmitificar a las primeras damas porque son tan ladronas y tan criminales como sus esposos. No, García Luna llegó a Vicente Fox a través de Martita Sagún. Y el acuerdo con ella era proteger a los hijos de Martita, los hijastros de Fox, y lo cumplió García Luna. Así que urge que lleguemos o que lleguen las autoridades judiciales a la cadena de complicidades, si no nos vamos a quedar como siempre en un solo personaje y el narcotráfico y la violencia siguen en este país. Cuando se escuchó el nombre de Genaro García Luna por primera vez en la corte fue en este juicio contra el Chapo Guzmán, que ya se estaba diciendo también estos nexos que tenía. Entonces, ahora escuchamos el nombre de Felipe Calderón, que había sido parte de todo esto, en lo cual se le está declarando culpable a Genaro García Luna. ¿Crees que el siguiente pueda ser el expresidente de México, Francisco? Mira, Perla, Daniela, pues claro que me gustaría, ¿sí? Y claro que hay elementos. Mira, no porque lo haya nombrado por primera vez en el juicio que siguió a Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. No, aquí en México hay investigaciones. Aquí en México ya hay una serie de publicaciones que dan cuenta de la complicidad de Felipe Calderón Hinojosa, de Vicente Fox. Mira, hay muchos elementos para llegar a Felipe Calderón Hinojosa, que ahora se quiere sentir líder de la oposición. Él sabía a lo que venía, por eso huyó a España, ¿va? No se atrevió a quedarse aquí, él lo sabía. Entonces sí hay elementos, no por lo que lo haya nombrado en los 2 juicios, que es importante, pero mira, lo que yo digo es, recordemos que es un juicio de Estados Unidos, para consumo de Estados Unidos, para el consumo de esas 18 personas, 12 titulares, que conformaron el jurado popular. No, mira, está bien, ese juicio está bien, nos da elementos y le sirvió, yo digo muy bien, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para iniciar una investigación a través de la Unidad de Inteligencia Financiera con Pablo Gómez Álvarez por 745 millones de dólares, dijeron, ¿no? Se han documentado, hay elementos, pero falta que las autoridades judiciales entren a lo que es el tema, el narcotráfico. Y de que se entienda que Genaro García Luna no actuó solo, no es que no haya podido, no actuó. Mira, sé que ya algunos magistrados están tomando medidas para liberarle el dinero a Linda Cristina Pereira Gálvez, sí, como que de aquí, desde México, se les puede proteger a través de la liberación de sus dineros. No, hace falta también una limpia en el Poder Judicial. Mientras no haya eso, es complicado, pero no. Sobre Felipe Calderón Hinojosa, mira, ya hay cualquier cantidad de investigación, cualquier cantidad de indicios, de señalamientos, de todo, para iniciar de entrada la investigación. Entonces, a mí me daría pena, verdaderamente, que festináramos cuando todas esas cadenas, empezando por Felipe Calderón y Margarita Zavala, están como si nada, ¿no? Eso me parece, Perla y Daniel. Exacto. Francisco, sobre este punto, porque, a ver, tenemos a Margarita Zavala, que está, pues tiene un cargo público, ahorita es diputada. Felipe Calderón, que anda dando conferencias en el extranjero sobre energías verdes.
Guillermo Galván Galván, que está retirado, tiene su pensión en el ejército y además es asesor de Luis Crescencio Sandoval. Luis Cárdenas Palomino, que ya lo quitaron de la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera y que incluso Israel Vallarta ha acusado que dentro de prisión tiene privilegios. Y hoy lo que también informa la Unidad de Inteligencia Financiera, que también sacan a Linda Cristina Pereira de esta lista de personas bloqueadas frente a todo este entramado que ya dio a conocer tanto el presidente López Obrador como Pablo Gómez. ¿Qué esperanza tenemos? O sea, ¿de verdad nos vamos a tener que quedar solo viendo de lejos? Porque con este juicio de Genaro García Luna sale el nombre de Felipe Calderón, sale el nombre de Guillermo Galván Galván, sale el tema de los sobornos a medios de comunicación. ¿Nos vamos a quedar solamente con esos temas como anecdotario? ¿O tú qué opinas? No, mira, sí, ciertamente yo te decía, ya hay señales de que la justicia los va a proteger en México. Liberaron los dineros de Luis Cárdenas Palomino, ahora van a desbloquear a Linda Cristina Pereira Gálvez. Es decir, hay como de entrada hay medidas para proteger a estos criminales. Hay medidas y los van a proteger. ¿Por qué? Porque ellos son cómplices de Genaro García Luna. Mira, yo lo he explicado en algunas ocasiones y lo documenté para García Luna, el Señor de la Muerte. Tiene Genaro en sus expedientes personales los archivos de 500,000 mexicanos, entre ellos los de la corrupción del Poder Judicial Federal, ¿sí? Magistrados, ministros. Entonces, hay una cadena de complicidades muy severa que hay que desarmar y que de entrada está dando muestras de que lo va a proteger. No, sí se tiene que ir allá, pero mira, ese es trabajo. En parte, bueno, la UIF está haciendo una parte del trabajo, le dé resultado, no, es otra cosa, pero tiene que haber desde el Poder Judicial, tiene que haber una investigación muy clara. No importa, Margarita es diputada, pero no lo va a hacer siempre. Se puede iniciar la investigación. El general Guillermo Galván Galván, sí, es asesor, pero solo eso, sí puede alcanzarlo la justicia. Felipe Calderón está protegido por los grupos ultraconservadores de España, a los que le entregó parte del país, sobre todo en el sector eléctrico. Está protegido por esos grupos conservadores que desde hace meses lo tienen ahí en la palestra dando discursos, o ahora con Reforma, que le publicó ese marmotreto donde intenta erigirse como líder de la oposición, pero hay que iniciar la investigación y darla a conocer, hacerla pública y ver cuánto aguanta el Poder Judicial de la Federación protegiendo a todos ellos. ¿Sí? Se va a quedar en el anecdotario si no se hace nada, pero puede hacerse. Y después, bueno, los medios independientes juegan un papel fundamental. Sabemos que los otros medios, los corporativos tradicionales, lo van a proteger. Lo protegieron los 3 años, ya cuando había indicios de que sí era un narcotraficante, de que era un capo mayor, que desde Los Pinos operaba un cártel del crimen organizado, no solo del narcotráfico. Lo protegieron. Hay periodistas que respondían a las órdenes directas de Genaro García Luna. Yo recuerdo que documenté, a Genaro García Luna les formó grupos especiales de agentes de inteligencia para servirles a un grupo de comunicadores, para servirles, para entregarles la información digerida. Televisa, bueno, aparte de los miles de millones de pesos que recibió del gobierno federal, le armó por 120 millones un programa para darle imagen política desde donde lo lanzarían a la candidatura presidencial. ¿Sí? Es decir, hay elementos para iniciar, te digo, la investigación primero, pero una investigación sólida. Ajá. Y a ver para dónde se van a hacer los ministros, los jueces y los magistrados. Le están soltando ahorita el dinero, pero miren, recuerden también que algunas medidas se pueden revertir cuando la Suprema Corte encuentra que hay abuso, que hubo mal manejo en la concesión de los amparos, otorgamiento de los amparos. En algunas medidas puede revertir la medida, pero no lo va a hacer si no hay presión de nosotros, si no hay presión de la gente. Y que mira, para mí lo valioso de este juicio, Perla, Daniela, lo verdaderamente valioso es que por primera vez yo tuve la experiencia de ir a algunos pueblos y la gente estaba metida en el tema García Luna, como no estaba ni con el Chapo, que era la estrella, la rockstar del narcotráfico. Hoy la vi metida la gente, la vi
como que no se va a dejar engañar, y ya veremos el primer impacto en las elecciones del próximo junio en el Estado de México, en Coahuila, y para el 24 me parece que sí va a tener un impacto político, pero como misil directo a las bases, a los cimientos del Partido Acción Nacional. No podemos desligar a Genaro García Luna del PAN, ni menos a Felipe Calderón, por más que se haya salido, haya renunciado al partido, y a Margarita Zavala menos, a Vicente Fox, que está en campaña por el PRI en el Estado de México. La única que se ha recordado es Martita, pero mira, tiene que haberla y tiene que ser muy serio desde las autoridades a las que corresponda. Si lo dejamos en el anecdotario, pues cualquier otro día, en cualquier otra época, cualquier secretario de Estado va a hacer lo mismo, porque la impunidad que nos persigue desde los 50, pues la vamos a tener ahí otra vez, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ese mensaje creo que es muy importante, Francisco. Y por otro lado, ya para ir terminando y cerrando esta plática, Genaro García Luna va a poder apelar a esta decisión que toma el jurado, estas 12 personas que integraron el jurado allá en Estados Unidos. ¿Crees que pueda ayudar a alguna investigación como esto que estás planteando tú también, esta investigación que ya está? ¿Crees que también él pueda aportar algo a ello? Sí, mira, no solo puede apelar, sino incluso en cualquier momento del proceso, incluso ya estando preso, ya preso federal y con sentencia después de junio, él puede decidir cooperar con las autoridades. Me parece que lo que debemos ver ahora, que hay miles, ellos dijeron 1 millón de fojas o de hojas de cuartillas, que manejó la Fiscalía Federal de Estados Unidos. La información que hay en esa hoja, que hay en esas hojas, es lo importante. A mí me parece que habría que el gobierno, ahí sí lo puede hacer a través de la Cancillería, ver cómo se desclasifica la información de esos expedientes, que debe ser fundamental, porque recuerden, habían anunciado 66 testigos, sí, se quedaron en 26, los otros 40, pero habían anunciado cualquier cantidad de pruebas. Cuando llegaron a Calderón, se murió la investigación, pero otra vez es una investigación, un juicio de Estados Unidos para los estadounidenses. Ahora lo importante es que a través de la Cancillería se pueda tener acceso a ese 1 millón de hojas. Debe ser una cosa riquísima y muy delicada, pero a la que hay que tener acceso. ¿Para qué? Para entender cómo funcionan las redes de complicidad del crimen organizado en este país. Francisco Cruz, muchísimas gracias por darnos esta entrevista aquí en Sin embargo al aire. Yo me quedo con uno de los puntos que mencionas, de que la gente estuvo muy al tanto de este juicio y por lo tanto, pues el tema no se cierra aquí. Muchísimas gracias, Francisco Cruz. Daniela, Perla, mucho gusto para las dos. Gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Bonita tarde.
Pues ustedes dirán si no es patético lo que está pasando y lo que se hace. Y bien, pues todavía faltan todas esas informaciones que se conocen y que se han dado en su momento cuando a las cosas no se les creía, no se les daba el tiempo de difusión, que vemos que la prensa pues ha estado metida en el ajo entre corrupciones y denuncias. Todo esto que ha sido una realidad en los últimos años, que son el presente social en mi país, pues tienen serias repercusiones hasta nuestros días y los que vengan, porque pues como ya lo dije, si analizamos esto desde las familias del poder, pues vemos cómo en complicidades y lealtades pues se van haciendo, como decía un periodista cuando habla de la Dirección Federal de Seguridad, ya no cito su nombre, de Sergio Aguayo, porque bueno, tuve la circunstancia de haber sido entrevistado por él en un hotel perdido allá por Chiapas en el año de 1982, denunciando precisamente lo que estaba pasando en ese momento en migración, y en la Secretaría de Gobernación pues tuvimos ahí una plática muy muy fuerte que se publicó en un diario que ya no existe, de la Ciudad de México. Bueno, todo eso viene desde la creación de redes de complicidad en la Dirección Federal de Seguridad y después en el CISEN. Todas estas situaciones, en las analizamos, podemos entender cómo un García Luna se casa con una Cristina Pereira de Gálvez, y bueno, pues cómo esas familias van haciéndose y cómo se va creando un estado de poder dentro del Estado, y cómo va minándose la credibilidad de los funcionarios del gobierno. Todo esto es muy, muy, muy complicado. Y bueno, pues ya he dicho, y muchas veces muchos periodistas lo dijeron en su momento, Estados Unidos tiene la mano metida con la inteligencia en nuestro país, y esto tiene sus consecuencias. Y ahora bien, pues si vemos las cosas desde el punto de vista de complicidades internacionales, y citamos el caso de España, que también se está debatiendo entre denuncias y situaciones de crisis provocadas, pues vemos que la cuestión global, ese pues neocolonialismo se está dando, esa hegemonía del poder del war business es una realidad social presente. Y bueno, pues, ¿qué pasa en esto ahorita? Si quedamos como el patio trasero, o si somos el Estado fallido, como también en su momento se ha dicho. ¡Qué barbaridad! Esto pues lo seguimos sacando a la luz, porque realmente implican dos esfuerzos. Como dice Francisco Cruz, la gente tiene que informarse y exigir justicia en México, de juicios que ya se han hecho, de juicios que están archivados, de miles de víctimas que están en las cárceles ahorita, embarradas con esas complicidades de fabricación de culpables. En fin, todas estas situaciones pues implican realmente un problema grave de credibilidad y de pues corrupción y de complicidades con las criminalidades organizadas del mundo entero. No nada más el hecho de la cocaína, sino de toda la gama de actividades de la criminalidad organizada, que, como lo dice la Moglia, son 22 rubros que dejan miles de millones de dólares al año, cientos de millones de monedas locales en nuestros países. Pues bien, siguiendo esa situación, pues nos falta todavía redondear un poco las informaciones, y bueno, pues les voy a dar otro punto de vista de estos diarios independientes, de periodistas que realmente, lo he dicho ya en muchas crónicas de Juanito Guanabacoa, en esta antena de Frecuencia París Pluriel, pues ha habido libros enteros de denuncia de nuestras corrupciones y de los problemas
que sacan a la luz la criminalidad de nuestros funcionarios y esa impunidad que ha campeado y que nos ha caracterizado en nuestro país. Bien, los dejo. Le damos la bienvenida ahora aquí en Los Periodistas al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a Pablo Gómez, a quien le agradecemos como siempre que nos acompañe, sobre todo en este día. Pablo Gómez, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación, Álvaro, Alejandro. Como siempre, pues aquí estamos al pie del cañón. ¿Qué efectos tiene Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, este veredicto del jurado en Estados Unidos, y no solamente desde el punto de vista político, sino también cuál puede ser el efecto que tenga en la demanda de carácter civil que México presentó también en Estados Unidos? Bienvenido, Pablo. Muchas gracias otra vez. Gracias. Bueno, la declaración de culpabilidad, que eso fue lo que hoy ocurrió en Brooklyn en contra de García Luna, no creo que tenga ninguna repercusión en el juicio civil que se lleva en el estado de Florida, por varias razones. En primer lugar, porque el juicio que está concluyendo y que se espera en cualquier momento la sentencia del juez, tiene recurso. O sea, García Luna lo va a recurrir ante una instancia de apelación. Segundo, porque es un proceso federal. El proceso civil que se está llevando para tratar de recuperar más de 700 millones de dólares que García Luna y el grupo que él organizó sustrajeron ilícitamente de fondos públicos, es un procedimiento estrictamente en el estado de Florida. ¿Por qué? Porque el dinero fue a parar justamente a Florida y se invirtió en su mayor parte en Florida. O sea, dejó ese dinero de ser líquido y se transformó en propiedades, en activos de diverso tipo, como ya hemos dado cuenta de una parte de ellos. Creo que el juicio civil se mantendrá, digamos, en completa independencia respecto del procedimiento penal que está en la fase de sentencia en este momento. Se va a dictar una sentencia. Ahora, Pablo Gómez, es muy interesante y será muy interesante tener su opinión con respecto al impacto político, porque tiene varias aristas, por supuesto. A los partidos de oposición ahora mismo coaligados, por un lado, dentro del mismo gobierno federal. ¿Cuál es el impacto político que tiene esta sentencia condenatoria? Bueno, creo que la oposición estuvo apostando a que el veredicto del jurado fuera no culpable. Consideraban que era muy débil. También muchos comentaristas de radio y televisión y los periódicos consideran que era muy débil la evidencia o las evidencias que se habían presentado durante la deliberación. Finalmente, el jurado ha dicho que es culpable. Vamos a esperar lo que dice el juez. Y pues creo que ya no van a tener nada que comentar. Porque en el caso de Acción Nacional, creo que ellos deben dar cuenta, políticamente hablando. No se les está acusando a los actuales dirigentes del PAN. Se le está acusando al PAN de responsabilidad política porque esto se incubó y se desarrolló durante 2 sucesivos gobiernos panistas. El hecho de que quienes estuvieron en la presidencia, es decir, Fox y Calderón,
en este momento no sean ya integrantes de Acción Nacional, es decir, hayan salido huyendo, no quiere decir que la responsabilidad política pues deje de ser de un partido, ¿no? Es el partido el que tiene que darle cuentas a la ciudadanía, también las personas, cierto, pero los partidos no están exentos de eso. Entonces, este partido nos tiene que explicar qué fue lo que pasó. Ahora, fíjense lo que ocurrió el viernes pasado. Un tribunal colegiado de circuito de México, radicado en la Ciudad de México, revocó una sentencia de juicio de amparo en favor de una persona que estuvo participando en la trama corrupta que organizó García Luna en la materia de bloqueo. Es decir, ella está en la lista de personas bloqueadas que determina o que maneja la unidad de inteligencia financiera como elemento de precaución, de defensa del sistema financiero, es decir, para impedir que ciertos sujetos, ya sea personas morales o personas físicas, operen y manejen sus recursos dentro del sistema financiero, es decir, usen dinero ilícito dentro del sistema financiero nacional. Entonces, ella está en la lista de personas bloqueadas. Y el Tribunal Superior, el Tribunal de Circuito decide, pues, muy extrañamente, revocar la sentencia que le negó el amparo y decir, la justicia de la Unión protege y ampara a esta persona. Esa persona está en la banda, fue parte de la banda. No importa que sea la esposa de García Luna, nosotros no operamos en función de parentescos, sino en función de lo que cada quien hace, sea lo que sea desde el punto de vista del parentesco. Y sin embargo nos decepciona mucho que pues actúen así los tribunales de México. Pues, ¿cómo es posible que sigamos en eso? Protegiendo a personas que pues deberían estar en un proceso penal. Ahora, ¿por qué no están en un proceso penal? Bueno, pues no se ha desarrollado esto, estas personas no están en el territorio nacional, algunos que sí están ya han sido sometidos a proceso, se han abierto estas causas, pero la justicia mexicana no los alcanza. Pero en cambio, pues son exonerados, pues, por un tribunal colegiado. Como ocurrió con Cárdenas Palomino, que yo denuncié el otro día en una mañanera. Bueno, volvió a ocurrir. Se sabe hoy, justo en el momento en que García Luna, el jefe de la banda, es declarado culpable por un jurado en los Estados Unidos. Bueno, pues a falta de un tribunal mexicano que lo hiciera como hubiera sido mejor para nuestro país. Es que es vergonzoso todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México? Necesitamos el apoyo, o ese. No es posible seguir de esta manera. También de los fiscales. Necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas. Son muy lentos. Es verdad, la inteligencia financiera siempre es más rápida. Buscar evidencias, muchas de estas ser físicas. La investigación ministerial es más lenta. Pero lo reconozco. Sin embargo, creo que pues, los fiscales
ha demostrado una lentitud exasperante en nuestro país. No le quiero cargar toda la mano a los jueces, pero vamos, tenemos un gobierno más rápido que poderes autónomos que son muy lentos o de plano omisos. En este caso se trata, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de una decisión del Poder Judicial sobre el caso específico de la esposa de Genaro García Luna, porque la mencionaste, la señora Pereira. Es decir, recursos que eventualmente podrían ser recursos ilícitos. A ver, no eventualmente. Pues claro que son. Obviamente son. Es decir, hay una cantidad de bienes que están en una Perdón por la holding. interrupción. Perdón por la interrupción, pero nomás para hacer el énfasis. Exactamente el mismo día que un tribunal en Estados Unidos condena a Genaro García Luna, en México el Poder Judicial le da un boleto de salida a la esposa de Genaro García Luna. O sea, no es una locura, no es muy indignante, Pablo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué sigue? Es un boleto, yo diría, para operar libremente, sin ningún obstáculo, en el sistema financiero nacional, que es lo que impide el estar en la lista de las personas bloqueadas. Entonces, yo no tengo recurso frente a un colegiado en el ejecutoria de un amparo, carezco de facultad legal para ir a algún lado a quejarme de eso. No puedo, no tengo vía. Tengo que acatar la orden. El colegiado me está ordenando y yo voy a cumplir. El gobierno va a cumplir con las órdenes que recibe del Poder Judicial como lo ha hecho hasta ahora. De eso no hay la menor duda. ¡Qué vergüenza! Esa es la manera de respetar la famosa división de poderes. Es decir, acatando lo que tiene cada cual que acatar respecto del otro. Nosotros acatamos. Pero eso no quiere decir que no protestemos, que no critiquemos. Pues tenemos que criticar, obviamente, porque está mal. No podemos dejar de decir que está mal. Ahora, el punto aquí es que junto con García Luna, ella y 10 personas más están denunciadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por delitos de corrupción, por asociación delictuosa, por todos los delitos que cometieron. El dinero que está en Florida es dinero que procede del pueblo de México, para que se entienda, no les cayó del cielo. Llegaron 700 y pico de millones de dólares. Incluso ella se ha acercado a los abogados del gobierno de México en el proceso civil a intentar un acuerdo económico. Yo no voy a aceptar eso. Que se lleve a cabo se quiere quedar el con procedimiento algo civil y a ver qué es lo que recupera México. Pero un acuerdo, aún legalizado en el tribunal, yo les he dicho a los abogados que el gobierno de México no va a hacer eso. No tiene a ver, Pablo, motivo, no tiene razón suficiente ni justificación para hacer eso. Tenemos la también esposa dignidad. de Genaro, la esposa de Genaro García Luna es esto. Yo agarro y me robo. Me cruzo la banqueta, aquí enfrente hay una paletería, agarro la caja, me la llevo, me la traigo a mi casa. Vienen ellos con un abogado y me dicen, oiga, regrese el dinero, pues lo acabamos de acachar, se lo acaba usted de traer de allá. Entonces yo les digo,
bueno, lleguemos a un acuerdo. ¿Qué tal si les doy, pues me traje todo este puño de billetes, qué tal si le doy 5 billetes de los 20 que me robé? Eso es un acuerdo que está buscando la esposa de Genaro García Luna. Algo por el estilo. ¿Es eso? Mira, te quiero decir esto. Tanto García Luna como ella y otros están demandados en el tribunal de Miami. Son... Entonces, y tienen la posibilidad pues, de hacer planteamientos, incluso que eventualmente el juez sancione, de tipo económico, como cuando se pelean dos particulares. Pero yo no represento a un particular, yo represento a una nación, a un pueblo, a un país, a un estado, a un gobierno. Entonces no nos podemos poner en esa tesitura. Porque además, fíjense lo que ocurrió. Cuando se abrió el procedimiento civil, estas personas, García Luna, pero también la persona de la que estamos hablando, cuyo nombre no quiero repetir en este momento, no me vayan a acusar de estar violando el principio de presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Pero inocente desde luego que no es. No concurrieron a ese juicio civil. Se pusieron en rebeldía, sencillamente. En el momento en que se dicte la sentencia en ese juicio, ellos no van a tener ni siquiera recurso. Porque como no han concurrido al juicio, y ya no pueden concurrir, porque se les pasó el tiempo y lo dejaron pasar, pues por consejo de su abogado, seguramente. Pero pues que quién sabe qué abogado será. Ahora, por ese lado van a perder un montón de bienes. Nosotros lo que queremos es recuperar lo más que podamos. Sabemos que tampoco es sencillo esto, porque hay que localizarlos, cada uno de ellos. Es toda una filigrana que hay que hacer, que no es fácil para ningún país y para ningún particular en un procedimiento de esta naturaleza, en los Estados Unidos o en cualquier parte. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tú tienes una trayectoria política muy amplia y has visto tantas cosas de abuso de poder, pero tú recuerdas un caso tan relevante que involucre a un personaje de la jerarquía de Genaro García Luna siendo declarado culpable en Estados Unidos y lo que debe y cuáles son las consecuencias que va a tener para la vida política de México. Bueno, un exsecretario de Estado declarado culpable en los Estados Unidos, creo que no ha habido en la historia, ¿no? Entonces, hay otros momentos en la historia. Por ejemplo, la expedición punitiva contra Francisco Villa, que ahora lo recordamos mucho porque es el año de Francisco Villa, ¿no? O sea, el ejército norteamericano pasó la frontera y empezó a hacer operaciones buscando a Francisco Villa, ¿no? Dice bueno, ya no quiero extenderme en eso, pero a ver, un juicio, bueno, naturalmente ha habido, incluso contra personas relevantes como Flores Magón. Flores Magón estuvo sometido a un juicio en los Estados Unidos, pero no era y nunca fue un funcionario de gobierno. Fue por razones políticas. Él era un revolucionario, ¿no? Pero aún así, y sobre todo un secretario de Estado que estuvo tan cerca, tan apegado a la DEA y al FBI, ¿entiendes? Quizá por eso los norteamericanos le pusieron
tanta enjundia? Porque eran aliados, supuestamente, en la guerra contra el narco. Porque yo quiero recordarles, miren, lo que hizo el gobierno de México, que en ese momento estaba encabezado por don Felipe Calderón Hinojosa, de declarar la guerra al narco, fue una cosa secundada por el gobierno de Estados Unidos. Les pareció magnífico. Ellos creyeron, como mucha gente creyó, que eso iba a ser por lo menos una solución no parcial, pero muy grande, muy trascendental de la lucha contra el narcotráfico. Se equivocaron. La guerra se llevó a cabo y se llevó a cabo en condiciones en las cuales, cuando ya no se hablaba de eso, el narcotráfico seguía creciendo. O sea, se equivocó el gobierno mexicano, se equivocó el gobierno de los Estados Unidos, actuaron en la misma dirección, terminamos en Rápido y Furioso y cosas por el estilo, que fueron verdaderamente grotescas. Ahora, esa catástrofe es lo que está también presente en el juicio de García Luna, porque García Luna era, pudiéramos decir, un agente doble, ¿no? O sea, claro, o triple. Trabajaba para el gobierno de México, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y trabajaba para el narco, según dice el jurado. Y asumo la presunción de inocencia y ya me cubro con eso. Según dice un jurado de una corte, además, en Brooklyn. Así está la cosa. Hay otros datos, Pablo Gómez, que quizá México debería analizar, porque el Congreso de Estados Unidos le autoriza al gobierno de México, entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, asistencia a un paquete formal, es decir, le asigna dinero formalmente, 1.600 millones de dólares para aplicar en 3 años. Eso es lo que, solamente para 3 años, 1.600 millones de dólares. A ver, dicho de otra manera, yo le presto ya no me voy a ir a la paletería, voy a poner otro ejemplo. Yo le presto a Álvaro dinero, o le doy a Álvaro dinero para que eche a andar una investigación bárbara, periodística, le doy 100 pesos para una investigación periodística que va a sacudir al mundo. Y luego después resulta que Álvaro pacta con los que iba a investigar y se gasta los 10 pesos. Entonces es fraude. O sea, fraude a mí, Congreso de Estados Unidos, porque yo te di dinero, 1.600 millones para algo muy puntual, que se llama, la iniciativa Mérida era para combate al crimen organizado. Si el que lo ejerce, Pablo, se lo gasta, tiene acuerdos con los que iba a perseguir con este dinero, pues hasta el Congreso de Estados Unidos puede decir, oiga, México, ustedes me vieron la cara de güey, echen mi lana de regreso. Bueno, te quiero hacer una aclaración antes de que continúes, Alejandro. Los gringos tienen bastante experiencia en esto. Nunca dieron dinero. Daban cosas. ¿Qué? Computadoras, helicópteros, no sé qué. Y luego mandaban sus agentes cada año, cada 6 meses, ya no me acuerdo cuándo, a revisar que todos los insumos, todas las chivas que habían enviado estuvieran en el lugar donde los habían puesto para que funcionaran de determinada manera y seguían operando y seguían funcionando. Hasta la fecha lo siguen haciendo, porque hay muchos activos, vamos a llamarles así, muchas cosas que son de esa iniciativa Mérida, que todavía están en territorio nacional y que todavía, a pesar del
tiempo que ha transcurrido, siguen funcionando, siguen operativas. Entonces ellos nunca dieron un cheque de 1,000 y tantos millones de dólares. Ellos mismos decidían todo, instalaban todo, compraban todo en Estados Unidos, se lo traían. Así operaron la Iniciativa Mérida. Pues sí. Y así fue como lo aceptó Calderón. En este momento, el gobierno actual no aceptaría semejante cosa. No podría estar de acuerdo en que así operara una línea de colaboración. Una última cosa de mi parte, Pablo Gómez. García Luna no actuó solo. ¿Cuál es, después del veredicto del jurado y entendiendo que va a apelar seguramente Genaro García Luna, cuál es la responsabilidad política de Felipe Calderón tras este veredicto? Bueno, yo creo que si el veredicto es, digamos, tiene una relación fuerte con la verdad histórica, aunque ese término esté muy desprestigiado, de todas maneras sí existe jurídicamente el término de verdad histórica. Entonces, si así es, y no hay, digamos, un mecanismo que eche abajo esa conclusión, yo creo que Calderón es responsable a los ojos de su país, del Estado mexicano. Ahora, ¿por qué? Porque la responsabilidad de los gobernantes es una responsabilidad no solamente por actos directamente realizados por ellos, sino también por omisiones. Efectivamente. Lo que nosotros tenemos que analizar son actos y omisiones que van en perjuicio de los intereses públicos. Yo creo que ahí, evidentemente, Calderón resulta, pues, considerado que si no fue por acción, fue por omisión. Y él es responsable. Tiene que darle la cara, no solamente al pueblo de México, que eso no lo va a hacer ya, nunca, sino tiene que dar, porque ya hasta se fue, tiene que darle la cara al Estado mexicano. Y ojalá lográramos eso, porque eso sí tendría una trascendencia mucho mayor que esa sentencia que se dictó, esa declaración de culpabilidad que se ha dictado en Brooklyn el día de hoy. Ojalá pudiéramos. Pero hay que seguir luchando para que ellos y todos pues, rindan cuentas ante el país que gobernaron. Pablo Gómez, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas, justo en el día y a pocas horas de que Genaro García Luna ha sido hallado culpable allá en Brooklyn. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes dos, Álvaro Delgado, Alejandro Páez. Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, pues yo no dejo de decir que esto es patético y que, bueno, pues imaginen ustedes entonces que una persona muy confiable y de buenos principios entra a formar parte de un equipo de gobierno y, bueno, se le tiene confianza, sabe hacer las cosas y en un momento dado tiene que dar un salto político a un área que no conoce. ¿Por qué? Porque tiene la confianza y porque tiene los principios para trabajar. No basta eso. Imaginen ustedes la dificultad de la persona que lo designa, en este caso de un presidente, y que llega a un medio totalmente corrupto a tratar de enderezar las cosas cuando el proceso de conocimiento lo va a sumergir en distorsiones increíbles. Eso se los digo, me pasó a mí en el servicio público y entonces tiene uno que empezar a hacer las cosas. Ahí hay algo muy relativo y muy profundo que es cuando la persona personalmente es honesta y está en un mundo totalmente corrompido, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ir conociendo los recovecos de las corrupciones que llegan desde las más ínfimas líneas operativas de primera instancia hasta las esferas más altas del poder, donde la impunidad se esgrime como escudo y como garantía? Pues bien, hay algunos ejemplos en el gobierno del presidente López Obrador y que piensa uno la gran dificultad de que es, pues, acatar la ley, como lo dice el director de investigación financiera, y saber que está uno peleando a patadas con Goliat. Pues estas cosas sí son patéticas. Y esta situación también me confronta, y todas estas cosas que he venido pues dando como, diciendo que todo está conectado y dando como píldoras o burbujas que aparecen y explotan, aparentemente se deshacen de información, pues tienen ese contexto de esgrimir pues vamos a decir, los argumentos para crear una realidad. Ya vemos que aquí la verdad, pues la verdad oficial, la verdad histórica, la verdad factorial se contrapone a una realidad virtual, a una realidad fáctica, a una realidad construida a través de la idea, a través de la palabra, a través de los medios de comunicación. Y todo esto cuando al pueblo se le niega educación, pues vemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde han llegado los malos gobernantes a manipular esas realidades, a que les permiten, en primer lugar, el ejercicio del poder y, en segundo lugar, la construcción de esa red criminal tan grande. Pues esto ha tomado algún tiempo de reproducir estas informaciones que se dieron a partir del momento en que hay encontrado una culpabilidad, porque ahora falta la sentencia y falta saber que además están pues luchando en un país que no es el nuestro. Ahí esas ideas de colonialismo, esas ideas de imperio, esas ideas de condicionamiento político, pues se dan como hecho. Y muchas personas han tratado de negociar, algunos han corrido mala suerte, tanto por la mafia en los Estados Unidos. Me recuerdo a González Calderoni, por ejemplo, que se pone de soplón y de repente pues ahí mismo lo queman, ¿no? Ahí mismo le dan matarile, como decimos. Y dentro de la política que se denuncia y de manera coloquial y de manera hasta folclórica en el uso del lenguaje se denuncian las cosas, pues se da uno cuenta la gran responsabilidad civil que tenemos los ciudadanos de informarnos y de salir en un momento dado a la calle a protestar o exigir a través de asociaciones, pues, justicia. Y ahora el tema que cogí para esta
pues esta reseña, esta crónica de Juanito Guanabacoa, diciendo que se trata de las noticias del olvido, del delirio y de las mentiras de mentiras, pues nos vemos en esta realidad pues muy, muy, muy intensa que estamos viviendo ahorita en México y que conlleva a una historia reciente. La historia reciente, o sea, el pasado inmediato, que es una realidad social presente, pues vemos que en ese periodo de esos dos gobiernos, narcogobiernos, como ya lo han dicho en otras palabras y con las mismas letras muchos analistas, pues tuvimos hasta de asesores y complicidades internacionales, como aquel famoso consejero de Seguridad Nacional, el señor Naranjo, que finalmente y felizmente también en la misma colonia, pues ha sido en el mismo país, en Colombia, pues ha sido acusado de nexos con el narcotráfico y de pues participación en conspiraciones, como dicen los güeros, para el movimiento de dotar de cocaína al pueblo americano. Esta situación también la he presentado desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que salen a formar parte de la fuerza y los mandan realmente a la muerte? ¿Qué pasa con esos ciudadanos mexicanos que por miles de motivos personales, ya sea necesidades económicas o idealismo, entran a formar parte de las fuerzas del orden, de las fuerzas militares en mi país? ¿Y a qué se expone o a qué se enfrenta un ciudadano chiquito, normal, cuando tiene que atravesar esa cortina infranqueable de corrupciones? Pues caramba, no estoy acusando a ningún miembro del ejército, sino estoy reconociendo, por ejemplo, que la tropa también ha sido víctima de esto. Y además que esto genera algo que también la gente no habla, que es el fratricidio. O sea, nos ponen desde arriba, después de dividirnos y de armarnos, a matarnos entre nosotros. ¿Cómo llego a una idea de estas? Pues les voy a presentar en este corolario de la crónica de Juanito Guanabacoa, correspondiente a este domingo 26 de febrero en el programa Aquí Somos y Aquí Estamos, un testimonio, también con palabras coloquiales, de lo que puede sufrir un elemento de tropa cuando tiene en un momento dado que enfrentarse para, como se dice legalmente, repeler una agresión, y cómo realmente existen órdenes de los mandos y que convierten en verdaderas máquinas de seguir órdenes a nuestros soldados. Esto es importante, es interesante de tener todas y cada una de las 1000 aristas que se tienen en esta gran problemática, porque pues es fácil decir que estamos dominados y que los Estados Unidos hacen y deshacen, pero ¿cómo es esa mecánica que no es confrontada con la responsabilidad civil y social que pudiera evitarse en un momento dado o que pudiera aminorar esa fuerza? Y bueno, pues les doy este otro testimonio, y con esto, bueno, pues vamos dándole más noticias. Todas estas cosas las pueden ustedes encontrar selectivamente en el video que hago de Aquí Somos, Aquí Estamos, en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa, en el YouTube, Super Bonfly, porque encontrarán ahí muchos antecedentes que no quisiera yo estar mencionando cada vez cuando hablamos de una u otra, pues vamos a decir, anormalidad que no sucede. El leer, el seguir libros de investigadores doctos como la doctora María José Rodríguez, bueno, pues es aventarse muchos textos, pero caramba, 25 años de servicio y de estudios sobre la militarización en México y en América Latina, pues
le dan a uno la información que muchas veces es tanta y vasta que no puede uno referirle en un programa, aún teniendo en esta emisión 2 horas. Seguimos con esta crónica y bien, ahí se las dejo. Relataré una de las primeras experiencias bélicas que un elemento actualmente en el activo nos comparte. Mi sección se encontraba desplegada en una base de operaciones en el área de responsabilidad del batallón. Éramos 30 elementos de tropa al mando de un teniente. Los días transcurrían con normalidad. Salíamos a patrullar o a poner retenes sin tener resultados positivos o alguna información que pudiéramos explotar para dar con casas de seguridad, laboratorios o campamentos de los delincuentes. Una mañana en la lista, después de hacer medidas de seguridad, el oficial nos preguntó que si había elementos de nuevo ingreso en la sección. A ver, ¿quién es de nuevo ingreso? ¿Quién es el más recluta de la sección?, preguntó el comandante. Junto con uno de mis antigüedades nos paramos firmes y levantamos la mano. El oficial nos miró y preguntó: ¿Ya saben qué hacer en un enfrentamiento? ¿Ya saben qué harán si algún delincuente queda herido? Nos quedamos en silencio. Era nuestra primer base de operaciones. Apenas nos estábamos alivianando. No supimos qué contestar. Puro pinche casino en el casi, ¿verdad?, dijo el comandante. Pero la culpa no es de ustedes, sino de los instructores que no les enseñan ni más. Pónganse en descanso. Esa mañana el teniente nos dio una plática a todos. En aquel entonces no había manual del uso de la fuerza. Nos dijo entonces que al ver que en un vehículo sospechoso se asomaba un rompeflamas, era suficiente para accionar, que nosotros solamente estaríamos haciendo nuestro trabajo. Después de esa plática se organizó la fajina, desayunamos, y mi pelotón se alistó para salir a patrullar. Mi pelotón, junto con el grupo de comando, realizamos patrullajes. No vimos nada sospechoso. Eran aproximadamente las 2 de la tarde. El comandante se paró en una tienda. Establecimos la seguridad. Uno de mis compañeros pidió autorización para pasar a la tienda. El comandante dijo que de uno en uno fueran. Allí aproveché para comprar unas galletas en aquella tienda. No sabía a qué hora íbamos a regresar. Entonces tendría que tener algo para calmar el hambre. «Vigilante», dijo el comandante a bordo de la camioneta. «Ordene», le contesté mientras me acercaba. «Ve con el sargento y dile que establezca un retén. Vamos a estar un par de horas». «Enterado», le contesté. Ya con el retén establecido, a mí me tocaría ser el entrevistador. También revisar los vehículos, según mi cabo, que es que para que me alivianara. Pero en aquel camino no pasaba, pues ningún vehículo, ningún alma. Fue entonces que entre plática y plática le pregunté a mi soldado de primera: «Oye, antiguo, ¿qué se siente estar en un enfrentamiento? ¿Has estado en alguno?» «No preguntes mamadas, Pai», dijo mi soldado de primera y guardó silencio por unos segundos, quizá recordando algo. Cuando es tu primer enfrentamiento, sudas, la sangre se te baja a los pies, se te sube la adrenalina y piensas en cuestión de segundos qué es lo que va a suceder. Algunos compañeros los ves llorando, inmóviles. Otros, ya con experiencia en combate, los ves defendiéndose, repeliendo la agresión. En tu cabeza solamente piensas en si te van a mandar a dar novedades con San Pedro. Te acuerdas de que tienes familia y de lo que pasarán si es que llegas a caer en combate. Entonces, como todos, a que lloren en tu casa, mejor que lloren en la de ellos. Por inercia de ver a tus compañeros y querer sobrevivir, reaccionas y accionas en ese momento. Ya casi eran las 4 de la tarde cuando el comandante ordenó levantar todo para volver a la base de operaciones. Rápidamente recogimos los conos, las lonas y nos subimos en chinga a las camionetas. Durante el camino, yo iba disfrutando del paisaje. Hacía algo de frío y había bastantes árboles. El lugar en cuestión eran montañas arboladas. Íbamos en plan relax. Tocaba descansar para salir a patrullar de nuevo en la noche. El comandante quería llegar rápido, pues ya estábamos faltando para el suculento bofe. Así que íbamos algo tendidos. Dimos alcance a una camioneta sospechosa, pero pues no le tomamos importancia. No tanto como a los tripulantes de esa camioneta a nosotros. Al darse cuenta que tenían vehículos militares detrás, enseguida se desviaron por un camino de terracería. Pisaron a fondo el acelerador y levantaron muchísimo polvo. De repente se escucharon detonaciones. Los tripulantes de esa camioneta estaban dando aviso de nuestra presencia a sus compañeros delincuentes que se encontraban a bordo de otra camioneta que iba metros más adelante. El comandante rápidamente habló por el radio con el sargento que iba en la Cheyenne de atrás. Le ordenó que se regresara y siguiera por el camino por donde la camioneta se había desviado, que él seguiría adelante en donde había otra entrada a ese mismo camino.
La idea que tenía el comandante era bloquear las entradas, forzar a los delincuentes a que abandonaran los vehículos y demás cosas para darlos como resultado. Suponía que las camionetas tendrían reporte de robo, dejarían una que otra arma larga, pero al final no fue lo que esperaba. La segunda camioneta en donde íbamos regresó y se desvió por el camino de terracería. Avanzó unos cientos de metros cuando de repente entre toda la polvadera empezó la agresión. Los delincuentes venían corriendo de frente, y es que al darse la fuga lo hicieron siguiendo el camino, pero se encontraron con la camioneta en donde iba el comandante. Los delincuentes, al darse cuenta que la Cheyenne en donde iba el comandante venía de frente, bajaron de los vehículos, dejándolos en el camino, pensando que con eso bloquearían el paso de las camionetas militares, y de ahí pues les daría tiempo para huir. Así que corrieron en sentido contrario, donde se toparon con la segunda Cheyenne, en donde íbamos nosotros. Yo tenía nula experiencia en enfrentamientos, cero experiencia en combate. Llevaba mi chaleco antibalas con doble placa y mi casco Kevlar. Al escuchar las detonaciones de AK-47, de AR-15, la camioneta se detuvo y nos bajamos en chinga. El sargento hizo unas señas para que nos pusiéramos a cubierto. Busqué una buena posición. Me mantuve detrás de un árbol y con rodilla en tierra apuntando al frente. Los compañeros se fueron más hacia atrás. Yo me quedé, pues, en la parte de enfrente, casi a la misma altura que mi soldado de primera. Al ver que los delincuentes se acercaban, se me subió la adrenalina. Pensaba, voy a matar a una persona. Voy a matar. A la verga, voy a defender mi vida como sea, chingue su madre. Pasó lo que tenía que pasar. Se suscitó el enfrentamiento. Los delincuentes, al venir corriendo de frente, fueron cayendo uno a uno. En eso a mi soldado de primera se le encasquilló el arma. Yo lo miré, estaba batallando. Al darse cuenta que no podía hacer nada, se quedó paralizado. Fue entonces que decidí ir hacia donde él estaba para ayudarlo. Uno de los delincuentes pudo avanzar entre los árboles. Mi soldado de primera se dio cuenta. Se tendió en el suelo, aparentando estar abatido. Aquel delincuente iba tras él, quizá a rematarlo, quizá a quitarle el arma. Yo no me había percatado de eso. Yo seguía avanzando hacia mi compañero. De repente, sin previo aviso, me topo de frente con aquel delincuente. A unos 4 metros de distancia. Nos miramos fijamente, y yo apuntándole, accioné el disparador. «Aliviánate, cabrón. ¿Piensas morir aquí?», le dije a mi soldado de primera mientras seguía abatiendo a los delincuentes que se acercaban. Fue un cagadero de balas. Se escucharon detonaciones por todas partes. Lo que pasó en un minuto pareciera que había durado horas. Entre toda la confusión, el sargento gritó: «¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Ey, verga! ¡Ya no disparen! ¡Alto al fuego! ¡Tenemos gente enfrente!». El sargento mantuvo comunicación con el comandante durante el enfrentamiento. Le dijo lo que estaba sucediendo de este lado. El comandante, junto con el resto del personal, se quedaron parapetados en lo que pasaba todo. No podían avanzar, no era una acción planeada. Bien pudieran resultar heridos por fuego amigo. La escena era impactante. Me había chingado al menos 8 sicarios. Estaban hechos pedazos. Unos abrazando su arma, otros con granadas calibre 40 milímetros en la mano, que afortunadamente nunca lanzaron. El teniente, al llegar a donde había sido todo el evento, notó que uno de los delincuentes agonizaba. «¿Qué no ven que está sufriendo? Acaben con su miseria», le dijo el comandante a otro de los compañeros. Se escuchó una última detonación. A los pocos días fue relevada nuestra base. Nos dieron 5 días de franquicia por ese resultado. De allí comprendí que, siendo un soldado operativo, la forma en que puedes pasar más días con tu familia es teniendo este tipo de eventos, o poniendo alguna que otra cosa a disposición. De los delincuentes abatidos, era gente humilde, con guaraches y los pies mugrosos. Eso sí, bien empecherados, con granadas y armas de alto calibre.
Bueno, pues como les digo, esta crónica de Juanito Guanabacoa pues cayó en lo que es patético de nuestras realidades, y en este cúmulo de asuntos pues tenemos dos cosas inmediatas. Primero, que lo que se está llevando a cabo es un litigio estratégico. Pregunta. Dos, si tenemos que esperar que otros nos digan cómo tenemos que actuar, ¿dice algo de nuestras instituciones? Y tres, pues para dimensionar la gran responsabilidad que tiene un mandatario cuando entra a un sistema donde con esa situación de equilibrio, de división de poderes, pues vemos que algunos están verdaderamente echados a perder, que necesitamos formar nuevas generaciones de funcionarios, de abogados, de ministerios públicos, de personas que conozcan nuestra realidad, pues esa responsabilidad que implica el trabajo de generación, pues no más lo que nos falta, porque hay gente que me decía, oye, Juanito, ¿por qué tú crees que las cosas cambian? Sigo pensando que sí, que están cambiando, que hay mucha gente que trabaja desde los principios para esta gran batalla que estamos dando a la corrupción y a las deformidades de pues ya nuestro corrupto sistema, y que no todas las personas honradas pues podrán con el paquete, pues es verdad, y que implica una situación de responsabilidad social y de participación de la ciudadanía, pues también es otra verdad. Y bueno, pues esto queda para la reflexión, esto queda para pues hacernos ver lo que tenemos que hacer como ciudadanos, esa gran responsabilidad de movilización, sobre todo y en principio en el campo de ataques por todos lados, de informarnos. Hay muchos periodistas honestos, hay muchos medios que están luchando, hay la gran masa que está en el chayote, como se han dicho bien las cosas, y pues imaginen ustedes que estas cosas de complicidades pues tienen realmente un grado de peligrosidad bastante elevado, y es así como en un momento dado podemos ver que hay. Y bueno, lo repito ahora porque pues creo yo que ya tuvimos bastante buena dosis de información y medicina para decir que los litigios estratégicos pues condicionan la justicia a intereses políticos y de gran envergadura, como son aquellos que han alcanzado con poder económico las organizaciones criminales, y que eso se da en todos lados, y que la complicidad es endémica, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues damos final a esta crónica de Juanito Guanabacoa correspondiente al domingo 26 de febrero, esperando también que puedan a través de la página de Facebook o de donde aparece el video, pues dar sus comentarios. Afortunadamente, la red de periodistas que he logrado hacer, que somos personas que nos conocemos de muchos años, pues nos estamos retroalimentando, nos estamos pasando la información, estas cosas que son pues documentales como libros y todo esto, pues agradezco mucho a las personas que me han hecho llegar algunos títulos, algunas informaciones, y que bien, pues uno lucha entre, como yo decía, los trabajos para subsistir en un sistema que nos está apretando, y el tiempo que uno debe invertir en informarse para poder dar una opinión o para poder conocer un poco nuestra situación. Y bueno, pues siendo algunos minutos lo que
fue el tema de Beethoven en do menor. Está interpretado por Anastasia, no me acuerdo ahorita su apellido, Anastasia Hupman, pianista excelente. Pues voy a dejar que termine esto, y ahora que tenemos un poco más de tiempo, pues habremos de comenzar una sección más cordial, amigable, suave y igualmente interesante de jornada musical. Los dejo con el final, estos minutos de la